Hola, hoy les voy a explicar cómo hacer el ejercicio 2 de la guía número 11 de la etapa de matemáticas, el cual dice lo siguiente. La altura de una pelota lanzada hacia arriba está dada por la siguiente función de ahí. h de t es igual a menos 5t cuadrado más 10t. Esa es una función cuadrática. ¿Por qué sé que es cuadrática? Porque la incógnita, que es la t, está al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa que sea cuadrática? Que su gráfica va a ser una parábola. O sea, va a ser de esta forma. O de esa forma. Ya. Donde h de t se mide en metros y el tiempo t en segundos. Aquí podemos ver que h de t es la variable dependiente. ¿Y de qué depende? Del tiempo. ¿Qué tiempo vendría siendo la variable independiente? Siempre recuerden que en el gráfico la variable independiente irá en el eje horizontal, independiente. Y la variable dependiente va a ir en el eje vertical. Ahí sí. Ya. En la primera nos piden graficar h de t. ¿Cómo graficamos una función cuadrática? Lo principal es dejarlo en esta forma. Así. Ahí ya viene dado de esa forma. Ahora les voy a explicar cómo graficarla. Primero vemos la concavidad. ¿Qué significa la concavidad? Hacia dónde abre la parábola. Si es que abre así o si es que abre hacia abajo. ¿Cómo vemos eso? Con el valor de a. O sea, el valor que acompaña a la variable que está al cuadrado. Si es que ese valor es mayor que 0, o sea positivo, la concavidad va a ir hacia arriba. Y si es que es menor que 0, la concavidad va a ir hacia abajo. Luego, la parábola tiene un punto llamado vértice. ¿Sí? El punto tiene coordenadas en x y en y. ¿Cómo lo sacamos? De esta forma. Como menos b partido 2a y f de menos b partido 2a. El b y el a lo sacamos de acá, de la fórmula general, o sea, de la forma general de la función. ¿Sí? Y el f de menos b partido 2a es reemplazar el valor que nos dio acá en la función. Yo sé que quizás puede ser un poco enredado, pero lo voy a explicar más adelante con el ejemplo. Ya. Luego podemos ver la intersección con el eje y. Siempre va a intersectar en el eje y en el punto 0,c. ¿Sí? En este caso, para este caso particular, no tenemos c. Así que intersectaría en el 0,0. Pero para cualquier otra, intersecta en el 0,c. ¿Ya? Intersección con el eje x. ¿Cómo vemos eso? Primero, calculamos el discriminante. Esto de aquí, este triángulo de acá, se llama discriminante. Y es el que nos arroja si es que nuestra parábola intersecta en 2, 1 o en ningún punto. ¿Ya? Si es que el discriminante es mayor que 0, entonces corta el eje x en 2 puntos. Si el discriminante es igual a 0, entonces corta en un solo punto al eje x. Y si el discriminante es menor a 0, no corta el eje x. ¿Ya? Esto es porque el discriminante busca la raíz. Por ejemplo, acá, cuando el discriminante es mayor que 0, yo voy a tener dos raíces. Cuando el discriminante es igual a 0, voy a tener una única raíz. Y cuando el discriminante sea menor a 0, no voy a poder tener raíces. ¿Ya? Ahora vamos con el ejercicio en cuestión. Aquí grafiqué h de t, t hice el gráfico, ¿sí? Y ahora vamos a ver las partes del gráfico. Primero, yo siempre comenzaría viendo la concavidad, ¿sí? Analizamos la concavidad, vemos cuál es el valor de a. Acá tenemos que a vale menos 5, ¿sí? B vale 10, que es el valor que está acompañado del t. Y como no hay nada acá, que podría ser más un 0, el c vale 0, ¿sí? Entonces, la concavidad la vemos con el valor de a. A vale menos 5. A es menor que 0. Entonces es cóncava hacia abajo. ¿Ya? El vértice es otro punto importante. Muy importante. Y lo sacamos de la siguiente manera. Menos b partido a, f de menos b partido a. Primero vamos a calcular la coordenada del eje x o del eje horizontal. ¿Sí? Y es menos b partido a. B es 10. Con el menos de afuera me quedaría menos 10. A es menos 5 y tendría 2 por menos 5. ¿Sí? O sea, me quedaría menos 10 partido por 2 por menos 5, menos 10. Menos 10 partido menos 10 es 1. O sea, voy al gráfico acá, que en el eje en el eje horizontal va a ir en el 1 mi vértice. No sé a qué altura todavía porque tengo que calcular cómo sacar la coordenada del eje Y. ¿Sí? Y lo calculo como f del valor que nos dio acá. O sea, f de menos b partido a, que sería f de 1. Para nuestra función es h, o sea, sería h de 1. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor donde iba la variable. O sea, como acá hay una t y acá hay una t, lo reemplazo por un 1. Menos 5 por 1 al cuadrado más 10 por 1. Menos 5 por 1 al cuadrado me queda menos 5.
más 10 por 1, 10, ¿cierto? Menos 5 más 10, menos 5. O sea, menos 5 más 10, 5, ¿sí? Quedaría por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y trazo una línea para acá. Y el vértice está acá, ¿sí? Este punto de acá es el 1, menos 5. 1,5, lo siento. Ahí está nuestro vértice. Y nosotros sabemos que es cóncava hacia abajo. Ya. Ahora, las intersecciones con los ejes. Con el eje vertical o con el eje de la altura, en este caso, lo sacamos como 0,6. Como C vale 0, yo sé que iba a chocar en el punto 0,0. Va a chocar acá. ¿Sí? O sea, como es cóncava hacia abajo, va a ser así. Así. ¿Ya? Y también va a ser de aquí hacia abajo. Pero tengo que ver cuál es ese valor. ¿Ya? Aquí podemos ver que corta el eje horizontal, o sea, el eje del tiempo, en 2 puntos. Por lo que el discriminante va a ser mayor que 0. Antes de calcularlo, solamente viendo el gráfico, yo sé que va a ser mayor que 0. Ya. Y ahora calculamos el discriminante, que sería b cuadrado menos 4c. B cuadrado vale, b vale menos 10. Al cuadrado quedaría 100. Menos 4c. 4 por 1 por 0. Al estar multiplicando por un 0, me va a dar 0 esto de acá. ¿Sí? Y me quedaría 100, que vale 100. Como 100 es mayor que 0, corta el eje horizontal en 2 puntos, que ya lo habíamos visto ahí arriba. Y esos 2 puntos lo calculamos por 2 maneras. Puede ser por la fórmula general o factorizando esto de acá y sacando sus raíces. ¿Ya? Yo lo hice factorizando, porque el 5 y el t son factores que se repiten. Entonces factoricé por menos 5t y me va a quedar como menos 5t factor de menos 5t por cuánto me da menos 5t cuadrado por t. Y menos 5t por cuánto me da 10t por menos 2. ¿Sí? Entonces voy a tener que esto de aquí lo igual a 0. ¿Sí? Y para que me dé 0 significa que esto de acá tiene que ser 0. O esto de acá tiene que ser 0. Ya. Para que esto sea 0, para que t menos 2 sea 0, t tiene que ser 2. Y para que menos 5t sea 0, t tiene que ser 0. Y aquí estaríamos los 2 puntos. Estaría el 0, el t igual 0, y el t igual 2. ¿Sí? El t igual 2. Entonces nuestra parábola quedaría a... Sí. Pero más bonita. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos con las preguntas. Preguntan, ¿cuánto es el tiempo que permanece en el aire? O sea, desde que yo lancé la pelota, ¿sí? Hasta que aterrizó de nuevo. ¿Dónde vemos el tiempo? En el eje horizontal. Sería 1, 2 segundos. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire la pelota? Permanecería 2 segundos. Porque es desde que yo la tiré hacia arriba hasta que cayó. Que duró 2 segundos en el aire. ¿Sí? O sea, aquí sería 2 segundos. Ya. ¿Cuál es la altura máxima que logra la pelota? Eso lo sacamos con el vértice. ¿Y en cuánto tiempo lo alcanza? El punto más alto está acá. ¿Sí? Y es 5 metros. Es la altura máxima que logra la pelota. Y lo alcanza en ¿cuánto tiempo? En 1 segundo. Eso lo podemos ver con el vértice. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la altura máxima que logra? 1 metro. Y en... No, 5 metros. Lo siento. 5 metros y en 1 segundo. ¿Sí? Espero que les vaya muy bien.